Bueno, pues hola otra vez a todos. Vamos a empezar nuestra clase. Antes de nada, solo quería avisarles de que hoy se encuentra con nosotros la doctora Belén Álvarez, que es profesora de la escuela Senator Patrick Burns, que es una de las escuelas bilingües de Calgary Board of Education. Y ella, como viene siendo costumbre, pues va a dar parte de la clase, la segunda mitad, y nos va a dar la perspectiva de cómo es una escuela bilingüe por dentro y cómo es una clase de español en una escuela bilingüe, ¿no? Para continuar un poco con nuestro módulo sobre educación bilingüe que empezamos la semana pasada. Pero antes que nada, bueno, voy a seguir con temas que teníamos pendientes de la clase pasada, y para un poco contextualizar y unificar una clase con la otra, simplemente recordaros lo que estábamos hablando en la clase anterior, ¿no? Cómo podemos analizar sistemas de educación bilingües en sociedades bilingües y sistemas de educación bilingües en sociedades monolingües, ¿no? Eso es el interés, sobre todo con relación a la ciudad de Calgary, a la provincia de Alberta, donde vamos a encontrar sistemas de educación bilingüe en sociedades que eminentemente son o han sido, al menos hasta ahora, monolingües, ¿no? Aunque vamos a ver que debido a la inmigración, a los flujos de diferentes de poblaciones de diferentes países, eso también cambia, ¿no? Entonces vamos a centrarnos más en este sistema bilingüe en una sociedad monolingüe, que es muy interesante, justamente por cómo se mantiene la lengua minoritaria en la escuela y en el ámbito escolar, y cómo se contrapone a la lengua familiar en caso de que sea diferente, ¿no? Entonces, esta alternancia entre lengua escolar y lengua familiar también la vamos a ver hoy con más detenimiento. Vamos a analizar resultados, vamos a ver modelos, y también vamos a contar con la experiencia de la doctora Álvarez, que va a podernos explicar mejor qué pasa en esos laboratorios lingüísticos que son las clases bilingües de primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, también vamos a ver, repasando asuntos de la clase pasada, cómo los dos modelos de enseñanza bilingüe principales, el de transición y el de mantenimiento, existen, y cómo en el caso concreto de los programas de educación bilingüe de Calgary vamos a estar hablando de un modelo casi combinado, ¿no? Un modelo donde la lengua se mantiene desde el jardín de infancia hasta el grado 12, hasta la enseñanza secundaria, pero cómo ese porcentaje de lengua segunda va bajando conforme los estudiantes pasan de primaria a secundaria, ¿no? Entonces, muy importante recordar la diferencia entre la lengua minoritaria y mayoritaria como materia, ¿no? Es decir, la clase de lengua inglesa, de lengua española, y la lengua minoritaria y lengua mayoritaria como medio de instrucción. La clase de ciencias en español, la clase de música en inglés, la clase de gimnasia en español, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también hay que tenerlo en cuenta para pensar en lo que son los programas bilingües de Calgary, que vamos hoy a ver con mayor detenimiento, ¿no? Cómo el español se enseña como materia, pero también como medio de instrucción, ¿vale? Bueno, dicho esto, enlazando con la clase pasada, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Quedó claro todos los conceptos que vimos? La presentación de la especialista en bilingüismo, Elaine Schmidt, también. Bueno, pues ya os he puesto todos esos materiales en Blackboard, también su presentación, así que podéis ir contrastando vuestras notas con las presentaciones que íbamos viendo.
Bueno, pues si no hay mayor preámbulo, más comentarios, comencemos con el punto de nuestra clase, el punto del que hoy vamos a hablar más, que es el más interesante, sobre si estos programas bilingües que vemos que existen, hay voluntad política, hay interés, hay alumnos. Bueno, pues si estos programas bilingües son efectivos o no lo son, ¿no? La sorpresa de la semana pasada, cuando veíamos, cuando nos presentaban todo el conjunto de programas bilingües de Alberta, era que los niños, después de 13 años de enseñanza, salían con un nivel avanzado, pero no tampoco tan alto como podemos esperar de un niño bilingüe, ¿no? Entonces, esta idea de efectividad es de lo que vamos a hablar más hoy. Y para ello nos vamos a hacer unas preguntas que os voy a lanzar a todos antes de seguir analizando contenidos, ¿no? ¿Son efectivos los modelos bilingües? Esa es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que todos los políticos, todos los educadores, los profesores, los padres se hacen esa pregunta mucho, ¿no? Y yo lo noto hablando con padres que tienen hijos en estos programas. ¿De verdad mi niño, mi niña aprende algo? ¿De verdad merece la pena el esfuerzo? Pues esa idea de efectividad va a ser lo que guíe nuestra clase de hoy. Segundo concepto, ¿para qué tipo de niños están pensados estos programas, ¿no? Es una cosa importante a la hora de relacionarlo con la efectividad. ¿Alguien se acuerda de lo que decía Elaine Schmidt la semana pasada al respecto? ¿Cómo se concibió esta idea en la provincia? Dime, Mónica. Dijo que estaba dirigido a los niños anglófonos que no tenían una experiencia antes de entrar ahí, solo tenían un contacto con un español antes de entrar en la escuela. Exactamente, sí. También dijo que los estudiantes o los niños que hablan español pueden entrar más tarde. Y pues, eso puede ayudar a los otros estudiantes también, porque sí, así pueden practicar con los compañeros, sí. Exactamente, esos eran los dos puntos interesantes. Como un programa destinado para anglófonos, cuando se concibió en el año 2001, la cantidad de hispanohablantes en Calgary era mucho más limitada de la que hay ahora, como ese programa para hijos de anglófonos está sirviendo como programa de acogida de hijos de inmigrantes, de niños que hablan español como lengua de herencia. Entonces, cómo todo eso puede modificar la filosofía original de un programa, ¿no? Entonces, muy importante a nivel de planificación. Otra cosa que vamos a analizar son éxitos y limitaciones de este tipo de programas, entendiendo por éxito competencia lingüística adecuada, ¿no? Y analizar también qué hace una escuela bilingüe más o menos efectiva. ¿Qué más hace falta, además del programa, de la buena voluntad, de la intención, para que una escuela se pueda considerar realmente bilingüe, ¿no? Pues todo esto lo vamos a ir analizando hoy, ¿no? En la clase. Bien. Bueno, vamos a ver qué factores pueden influir en el éxito, en la eficacia de un programa de educación bilingüe. Y vamos a ver que son muchos y aquí los voy a tratar de ejemplificar de manera bastante gráfica. Por un lado, muy importante, casi en primer lugar, ¿no?, diría, el interés de los padres. El factor padres es muy importante para cualquier programa, pero en programas especiales, en programas que de verdad requieren mayor esfuerzo, pues la motivación, la buena voluntad de los padres es muy, muy importante. En Canadá tenemos un ejemplo que ha servido para llevar a las escuelas de inmersión en francés hacia el éxito. Es la famosa CPF, Canadian Parents for French. Esta asociación de padres a nivel nacional en todas las provincias de Canadá ha conseguido que los programas de inmersión y los programas de francés lengua extranjera se lleven a buen término
gracias al voluntariado de todos estos padres que han formado una asociación a nivel nacional muy, muy importante y que militan en favor de todas esas ventajas para los niños, ¿no? Ventajas no solo académicas, pero también a nivel de servicios. Pues que haya autobús que lleve a nuestros hijos a la escuela bilingüe, ¿no? Eso es un tema muy interesante que, por ejemplo, en las escuelas francófonas de Alberta sí lo ofrecen, ¿no? Todas las escuelas del Consejo Francófono ofrecen autobús gratuito desde cualquier punto de la ciudad, como reclamo también para que los niños puedan ir con facilidad, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas en gran medida son animadas y son apoyadas por el interés de los padres. También, al hablar de padres, la otra figura sería el entusiasmo y compromiso de los profesores, ¿no? Los profesores, y nos lo va a decir Belén, son una de las figuras claves de estos programas y tanto su entusiasmo como su compromiso van a hacer de estas escuelas, de estas clases, de estos niños, pues algo de provecho, ¿no? ¿Alguien se acuerda? A ver, pregunta de la clase pasada. ¿Qué política, por ejemplo, se implementa en Alberta en relación a profesores y programas bilingües? Algo que nos comentó Elaine, una política especial centrada en profesores que enseñan español en escuelas bilingües. Dime, Maya. Creo que ellos tienen los especiales que tienen que hacer para venir a Canadá y eso es una programa especial para ellos. Muy bien, sí. ¿Y de dónde vienen? Vienen de España. Uh-huh. Y creo que Sí, exactamente. Pues Elaine nos comentaba cómo, pensando en el éxito de estos programas, idearon una red de profesores visitantes que venían directamente, en este caso de España, para aportar a las aulas canadienses la frescura de la lengua, de la cultura de una persona que viene directamente de su país, ¿no? Y pasa lo mismo con otro tipo de reclutamientos internacionales que se llevan en estas escuelas y que al final hacen del cuerpo de profesores un crisol de culturas y de lenguas donde habrá colombianos, argentinos, centroamericanos, salvadoreños, etcétera, ¿no? Entonces todo eso es muy importante, la formación también, etcétera. Por otro lado, el currículum, que sea un currículum sólido, ¿no? que de verdad describa y proyecte bien el proceso de aprendizaje de las lenguas, y ese currículum que esté apoyado a través de materiales, muy importante, y de asesoramiento pedagógico. El problema de las escuelas bilingües es qué materiales utilizar, ¿no? Por un lado tienen que ser materiales certificados por el Ministerio de Educación, y por otro lado tienen que ser materiales para enseñar las matemáticas en español o para enseñar el arte en español. Bueno, pues es una realidad nueva que necesita ese material y ese asesoramiento pedagógico. Luego, también importante, la cultura de la escuela, cómo la escuela como edificio, como lugar, como institución promociona ese bilingüismo, y la política lingüística, pues tanto de la escuela como del distrito escolar, como de la sociedad. Bueno, pues todo eso, que parece bastante lógico, va a ser lo que mida la eficacia y el éxito del programa. Y vamos a ir viendo ejemplos de cada una de estas cosas. Os voy a poner ejemplos que he sacado de mi propia realidad. Elaine nos contaba que pasó gran parte de mis días y de mis noches casi con ella apoyando este programa. Es una de las misiones del Instituto Cervantes y mías en particular aquí en Calgary, y por eso creo que voy a poder daros una gran visión de todo lo que hacemos para asegurar esa eficacia a través de mi testimonio en primera mano, ¿no? Por ejemplo, cómo impregnar la escuela de esa cultura bilingüe, cómo apoyar esa lengua minoritaria, en este caso el español, en una escuela
mayoritariamente anglófona, canadiense, etc. Pues con iniciativas como esta. Aquí vemos cómo una escuela bilingüe de Calgary decide celebrar el Día del Español en el mundo, que este año fue el 19 de junio, siempre es un sábado en junio, y que la escuela decidió celebrar y tomarlo como una iniciativa personal para promover esa lengua minoritaria que los estudiantes aprenden, ¿no?, junto con el inglés. Pues bueno, lo que hicieron los profesores, y yo también colaboré un poquito en esto, es idear en el gimnasio de la escuela un puente, no sé si se ve, es como un puente de cartulina, y la idea era hacer que los niños construyeran el puente que une el español con el inglés, ¿no?, como las dos culturas. Entonces, cada niño tenía que construir un ladrillo y en el ladrillo escribir su palabra favorita, porque parte de la iniciativa del Día del Español en el mundo es votar la palabra favorita en español. Entonces, pues lo que hicimos es que durante todo el día el puente estuvo disponible en el gimnasio y todas las clases, desde kindergarten hasta grado 4, porque esto era una escuela primaria, iban aportando su ladrillo personal al puente. Entonces, bueno, aquí tenemos a los más pequeños, también hicimos una donación de libros para la biblioteca, había música, había canciones, bueno, pues este tipo de iniciativas sirven para que el español gane protagonismo a nivel de escuela a la realidad que es el uso del inglés, ¿no? Entonces, estas iniciativas son muy importantes y vemos que la implicación de los profesores es básica para que esto surja, ¿no? Porque yo desde mi posición les puedo apoyar, les puedo asesorar, pero es verdad que si la iniciativa no surge de ellos es mucho más difícil de llevarla a cabo. Entonces nada, pues aquí tienen una serie de fotos que tomé, cómo los niños se iban organizando en filas, dibujaban su palabra en el ladrillo y luego la iban pegando y el puente se iba conformando como, pues como una obra de ingeniería casi, ¿no? Y aquí está el puente después de haber pasado por cada uno de los grados. Al final yo creo que los ladrillos ya casi ni cabían y los niños no llegaban tan alto porque era muy alto, hubiera hecho falta un andamio. Pero este tipo de cosas que son muy sencillas de organizar, que tampoco requieren ni mayor presupuesto ni nada por el estilo, sí que dan a la escuela esa visión positiva del uso de la lengua minoritaria. ¿Sí? Bien. Vamos a ver otro ejemplo de eficacia, de éxito. Y aquí os pongo una cosa. Dime. Había una palabra que la gente, niños escribían más. Pues a ver, había, bueno, las palabras, pues amigo, amiga, papá, mamá. Pues claro, los niños pequeños tienen un ámbito léxico, una disposición léxica muy limitada. Entonces eran pues dependiendo, pero había cosas muy elaboradas. Es que fíjate, ya no me acuerdo, la verdad, pero había cosas sorprendentes. No sé si puedo leer. No sé, había oficios, cosas que querían hacer de mayores, viajes, bueno, países. Pero muy curioso porque en el foro mundial en el que se votaba la palabra preferida en el español, salió como favorita la palabra república. Entonces, claro, en el Instituto Cervantes tuvieron que maquillar un poco la realidad porque, claro, era un poco comprometido publicar república como palabra favorita. Pero bueno, eso luego ya todo el mundo participa desde su país, la gente envía vídeos, bueno, es una iniciativa aprovechando las tecnologías, ¿no?, para colaborar en torno a la lengua. Bueno, otro punto importantísimo y en el que también hemos tenido mucho que ver nosotros ha sido el desarrollo de programas que apoyen ese currículum y de materiales para la enseñanza del español, ¿no? Y aquí os voy a presentar
un programa único que se ha hecho en colaboración con el Ministerio de Educación de Alberta y en el que yo colaboré en el diseño curricular y en el diseño funcional de estos cursos, ¿no? Es un programa que se llama Hola Amigos y que quizá os resulte familiar porque está alojado dentro del AVE, ¿no? Que es la plataforma de enseñanza que utilizamos aquí para vosotros, para los adultos, pero que también ahora tiene cursos específicos para niños muy pensados en este contexto de bilingüismo canadiense. ¿Y en qué consisten? Pues consisten en, básicamente, seguir el currículum provincial, incorporar todo aquello que la provincia considera importante y que respeta de alguna manera los valores de la sociedad canadiense, de la sociedad de Alberta, pero también dotarlo con el componente de material real, de material lingüístico especializado propio para un programa de enseñanza bilingüe. Entonces, para ello se consideró que trabajar con las nuevas tecnologías, con cursos alojados en Internet y de alguna manera utilizando todas las innovaciones de los formatos multimedia, se podía tener mucho mejor resultado, ¿no? Entonces es un programa que está pensado para empezar desde el jardín de infancia, desde el kindergarten, y en el que encontramos unidades con una aventura. Tenemos una especie de mini movie donde se propone un contexto lingüístico y cultural en torno al que se desarrolla el resto de la unidad, ¿no? Hay sección de gramática, sección de intercultura, sección léxico, juegos, lectura, canciones, mira cómo suena, la sección de fonética, ¿no? Entonces todo eso se fue desarrollando desde el año 2005 con el Ministerio de Educación de Alberta para que estos programas tuvieran materiales propios acordes a las legislaciones educativas canadienses. La riqueza del componente multimedia consiste en que en un mismo producto, en un mismo recurso, se puede integrar todo el mundo hispánico. Y esto es algo que decidimos aprovechar al máximo, de tal manera que establecimos una clase canadiense en el futuro, donde los protagonistas estudian español, y una serie de conexiones a través de relojes multimedia que cada niño tenía con diferentes amigos del mundo hispánico, de tal manera que los protagonistas canadienses podían hablar con sus amigos del mundo hispánico en todo momento y establecer ese diálogo intercultural entre lo hispánico y lo anglosajón, ¿no? Entonces, para ellos eligieron una serie de personajes que representan las principales variedades del español, ¿no? Tenemos a un niño que representa la variedad estadounidense, un mexicano, una guatemalteca, salvadoreña, un peruano, una chilena, un argentino, una dominicana y un niño peninsular ibérico, un español, que además, si lo veis, está en una silla de ruedas, ¿no? Porque en Canadá se hacía muchísima atención a la diversidad, a todo tipo de factores, y es algo que se integró como parte del currículum de ciudadanía canadiense. Bueno, pues gracias a todos estos audios, a todos estos personajes, se puede llevar a la clase de manera muy fidedigna la variedad cultural y lingüística del mundo hispánico, ¿no? Es muy interesante porque cada uno de estos niños dice exactamente, habla de su país, los actores que grabaron las voces son originarios de cada uno de estos países, lo que hace tener la idea de los acentos nativos en la clase, y bueno, pues el material es interactivo y se va descubriendo de tal manera. Muy interesante cómo llegamos hasta a estirar hasta el límite la posibilidad de la integración de la variedad lingüística, proponiendo ejercicios de este tipo. La niña protagonista pregunta a sus amigos del mundo cómo se dice rotulador, y los niños de los diferentes países van contestando.
yo le llamo plumón. O, eso para mí es un marcador, la niña de Guatemala. O, yo digo plumón, la niña chilena, ¿no? Entonces, o yo al rotulador lo llamo marcador, el peruano o el mexicano. Bueno, de tal manera que la variedad lingüística, los dialectos, los acentos, se incluyen desde la enseñanza primaria de manera natural, aprovechando la riqueza de los recursos multimedia, ¿no? Entonces, muy interesante cómo todo esto ha sido posible gracias también pues, a la buena colaboración del Ministerio de Educación, ¿no? El niño argentino, aquí los llamamos marcador, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el niño, vais a ver ahora, vamos a escuchar que de verdad hablan siguiendo la norma estándar de su propia variedad. Os voy a poner un ejemplo más claro de una llamada mini movie donde los niños canadienses, aquí está claro que estamos en Canadá, interactúan con los niños del mundo hispánico, ¿no? Vamos a ver, solo para que tengáis una idea de hasta qué punto se puede llegar a tocar la idea del bilingüismo y del intercambio cultural con niños. Perdón, voy a poner el volumen. ¿Por qué no montamos en trineo? ¿De acuerdo? Sí, empiezo yo. Sí, yo también. Bien, pero después es mi turno. ¡Vamos, bajen! ¡Qué frío hace! ¡Frío, frío! ¡Bien! ¡Esto es divertido! ¡Ay, lo siento! ¡La nieve está fría! ¡Divertido, divertido! Ahora me toca a mí. Están en el De futuro. acuerdo, toma el Los trineo. ¡Vamos! Jenny, hace mucho viento. ¡Qué divertido! ¿Saben que en España, en invierno, yo también monto en trineo y a veces esquío? ¿Sí? Sí, los sábados y los domingos voy con mis padres a la montaña y esquiamos, montamos en trineo. Lucía, ¿y qué haces en verano en España? Cuando mis padres tienen vacaciones, voy a la playa. Mi abuela tiene una casa en la playa y estamos todas las vacaciones con ella en su casa. ¿En España hace mucho calor? Sí, hace mucho calor. ¿Y ustedes qué hacen en vacaciones? Yo voy de campamento. ¡Qué divertido! Sí, es divertido. Jugamos al fútbol, montamos en bici. Yo voy con mis padres a una casa que tenemos en la montaña. Ahí está la amiga, la chilena. Es Marina, que quiere hablar con nosotros. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, Marina. Estamos muy bien. ¿Y tú? Muy bien. ¿Qué hacen? Jugamos con la nieve.